En este video comenzaremos con una masa de mini muffins para realizar las masitas húmedas. Para ello utilicé una receta de uno de mis pasteleros favoritos, Osvaldo Gross. Esta receta me encanta y es súper sencilla. Les dejo la receta debajo en la descripción del video. Solo es mezclar los ingredientes secos tamizados con los líquidos y ya está lista para utilizar. Una vez que esté lista, la colocaremos en una manga pastelera y la enviaremos a la heladera durante 1 hora aproximadamente para que se enfríe. Eso ayudará a que los mini muffins tengan una pancita redondita y pareja durante la cocción. Hoy las masitas las estoy realizando aprovechando que tengo un molde de mini muffins. Pero si no tenés uno, puedes utilizar un bizcochuelo cualquiera, el que más te guste, estirarlo en plancha o en placa y luego cortar la forma de las masitas con un cortante y colocarlos luego dentro de un pirotín. Una vez que la masa ya reposó, cortamos la punta de la manga pastelera y comenzamos a rellenar los pirotines. Ojo, no lo llenen mucho porque si no luego rebalsarán y no se verán tan lindos. Recuerden que la masa lleva algo de polvo de hornear y crecerán en el horno. Si tenés un molde de mini muffins, mucho mejor. Me parece que quedan mucho más delicados y prolijos de esta manera. Estos pirotines vienen en cantidad y los conseguí en una casa de repostería muy conocida acá en la ciudad de Buenos Aires, pero las pueden conseguir también con facilidad en los cotillones o en las papeleras. Llevamos a horno precalentado a 180 grados centígrados durante 10 a 12 minutos o hasta que los pinches en el centro y el palillo salga limpio. Se cocinan relativamente rápido y luego podrán seguir realizando más mini muffins con la masa restante. Como ven, se desmoldan fácilmente del molde ya que los pirotines no se pegan en el molde. Para que se den una idea, con la cantidad de masa que les dejé en la receta, rinde aproximadamente para 90 mini muffins. Un montón. Una vez hechos, los pueden frizar guardados en un tupper hermético y utilizarlos más adelante. Si quieren hacer las masitas típicas de las confiterías de Buenos Aires, pueden colocarles un buen copete de dulce de leche o cualquier crema que quieran por encima. Eso sí, traten de que sean bien parejos. En este caso, yo las hice con dulce de leche y con ganache batida de chocolate. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Esta ganache batida de chocolate la hice en un video previo. Si querés ver cómo hacerla, te dejo un enlace acá arriba y debajo en la descripción del video. Para las masas borrachitas, hacemos una decoración diferente con dulce de leche. Para embeberlas con almíbar, simplemente cortamos en la base del pirotín con un cuchillo afilado. Hacemos unos 2 o 3 cortes pequeños en la base de cada pirotín y dejamos reposar las masas en un almíbar con un poco de coñac. Yo hice un almíbar común y luego le eché un poquito de coñac. La cantidad va a gusto de cada uno, dependiendo de qué tan borrachos los quieran. Al dejarlos reposar en almíbar van a ir humedeciéndose de a poco hasta que estén bien mojados por dentro. También hice otros borrachitos pero con crema chantilly. Les puse un buen copete de crema por encima y finalmente decoré con frutillas. En este caso no les puse gel abrillantador a las frutillas. Si es para consumo inmediato, me parece que no es necesario, pero si van a estar bastante tiempo en la heladera, les recomiendo que utilicen una muy fina capa de gel abrillantador para proteger a las frutillas de la oxidación. Para realizar las masas con topping, que vienen bañadas en chocolate, las bañamos con un buen baño de repostería. En este caso voy a bañar las que tienen ganache de chocolate. Sumergimos en el chocolate, sacudimos el excedente y posamos sobre la placa hasta que se endurezca a temperatura ambiente. Lo importante en este caso es mojarlas luego de decorarlas con chocolate, ya que si el bizcocho está húmedo, al sumergirlas en chocolate puede desprenderse la parte de arriba y arruinar el chocolate y las masas finas.
A las otras de dulce de leche simplemente les realicé un rallado con chocolate por encima con ayuda de una pequeña manga pastelera. Finalmente, las masas que tienen topping las pinchamos en la base con 2 o 3 cortes pequeños y dejamos reposar en una bandeja con almíbar en la heladera, esta vez sin coñac, hasta que estén bien mojadas por dentro. Y bueno, aquí están las masas finas terminadas. Los borrachitos quedan bien húmedos con gusto a coñac y las masas finas con topping por encima quedan muy bien mojadas en la base. Aquí tenemos dos variedades de masitas, para los que les gusta el alcohol y para los que no. Las masas con topping son mis favoritas y aquí puedes utilizar las cremas que más te gusten. Esta es la primera parte de las masas finas de confitería. En el próximo video les explicaré a realizar las mini tartas y los pañuelitos con pionono, muy fáciles de realizar. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.